Mis papás no han logrado entenderme. A decir verdad, yo también tardé un rato en entenderme. Mi hermano también es raro. Hola, ¿quiere hablarme de los dinosaurios? No, bueno, gracias. Mi mamá. ¡Pastelitos de Kylie! Todos nosotros. ¿Qué tal si dejamos los teléfonos y hacemos 10 segundos sin obstáculos de contacto visual? Empezando ahora. Encontrar a nuestra gente parece una tarea sencilla hasta que intentamos definir qué significa realmente. Es compartir gustos, convivir sin discutir, sentirnos comprendidos o simplemente sobrevivir juntos a la chancla con rastreador de calor. La película The Mitchells vs. The Machines plantea esta búsqueda de una forma tan caótica como familiar. Una familia disfuncional intentando salvar el mundo mientras intenta salvarse a sí misma. Como diría Linda Mitchell, no necesitamos ser perfectos para estar juntos. Pero, aún así, insistimos en perseguir una versión idealizada de la familia que jamás coincide con la realidad. A partir de ese contraste entre lo que creemos que debería ser nuestra gente y lo que realmente es, este ensayo explora cómo las diferencias, los malentendidos y las rarezas pueden convertirse en el puente o la distancia entre nosotros. Porque en últimas, la pregunta no es solo quiénes son nuestra gente, sino qué nos hace sentir que pertenecemos a ellos. Encontrar a nuestra gente significa reconocer que las relaciones auténticas nacen cuando dejamos de idealizar a los demás y aceptamos sus rarezas, diferencias y fallas. Es decir, cuando la familia biológica o elegida se construye desde la empatía más que desde la perfección. Nuestra gente es aquella capaz de ver nuestros furbis internos. What's up, Furby? Ese caos emocional, contradictorio y a veces un poco explosivo, y aún así deciden quedarse. Porque podemos llegar a hacer todo esto, podemos llegar a ser personas tan duales al mismo tiempo y vivir tantas emociones en un segundo. Esas personas que se quedan, que deciden escucharnos y caminar con nosotros, solo necesitamos a quienes abracen nuestra extrañeza con la misma sinceridad con la que nosotros abrazamos la suya. La búsqueda de nuestra gente suele tropezar con una trampa silenciosa, la idealización. Nos imaginamos relaciones sin discusiones, sin silencios incómodos y sin ese sentimiento de ¿por qué nadie me entiende? Pero la realidad es mucho más humana y por eso mismo más caótica. En Latinoamérica, por ejemplo, la familia viene equipada de fábrica con debates eternos, abrazos improvisados y la inigualable precisión de la chancla materna. The Mitchells vs. The Machines ilustra esto con claridad. Kate cree que su familia debería comprender su visión creativa, mientras Rick sueña que ella vea el mundo con la misma practicidad que él. Ambos quieren conectar, pero lo hacen desde una fantasía en la que el otro debe ser un reflejo de sí mismo, como diría la propia Kate en uno de sus videos. A veces la ficción es más fácil que decir lo que realmente sentimos. La idealización, lejos de acercarnos, termina convirtiéndose en ese filtro que nos impide ver a las personas tal como son, con sus talentos, torpezas, límites y contradicciones. Y es justo ahí, en esa disonancia entre lo que imaginamos y lo que realmente tenemos, donde empieza la búsqueda real de nuestra gente. Pero reconocer esa disonancia no es tan sencillo como parece. Implica aceptar que nadie va a cumplir el papel perfecto que construimos mentalmente. Kate no tendrá unos padres que entienden de cine experimental y Rick nunca tendrá una hija que vea un tronco de madera y piense ¡guau! ¡Qué obra maestra del diseñador analógico! Claro que no. Y aún así, ambos están intentando. Esa es la parte que siempre ignoramos cuando idealizamos. Los demás también hacen un esfuerzo desde su propio universo interno, uno que no necesariamente se parece al nuestro. La desconexión no viene de la falta de amor, sino de la falta de traducción emocional.
De hecho, cuando idealizamos no solo dejamos de ver al otro como es, sino que nos volvemos ciegos a nuestras propias rarezas. Todos llevamos dentro un caos particular, una mezcla entre inseguridades, impulsos y expectativas que, si fueran forma física, probablemente parecerían un ejército de Furbies poseídos esperando la mínima oportunidad para gritarnos ¡venganza! What's up, Furby? Y aún así, le exigimos al otro con una calma, una claridad y una coherencia que nosotros mismos no siempre tenemos. Encontrar a nuestra gente implica admitir esas contradicciones. Pedir comprensión sin ofrecer la misma apertura no nos llevará a ninguna conexión real. Es ahí donde The Mitchells, no tengo ni idea después de haberlo dicho tantas veces como se dice, se vuelve tan simbólico. No porque representen una familia perfecta que aprende a comunicarse fácilmente, sino porque muestra cómo incluso dentro del caos más absurdo, robots, memes vivientes, una ofensiva digital apocalíptica, la incomodidad emocional sigue siendo la parte más difícil. Es más fácil enfrentarse a un Furby gigante que admitir que no sabemos cómo hablar con nuestra familia sin sentirnos expuestos. La película usa el humor para suavizar, pero el mensaje es claro. La idealización es el primer obstáculo para encontrar a quienes realmente son nuestra gente, nuestro parche, nuestros perritos del alma, ¿sí? Y cuando dejamos caer esas expectativas, aun sea por un segundo, empezamos a mirar a los demás con un lente distinto. No desde lo que debería ser, sino desde lo que realmente son. Personas imperfectas que también están intentando conectarse en un mundo lleno de ruido. La búsqueda de nuestra gente no empieza con encontrar similitudes, sino con abandonar la ilusión de que todos deberíamos encajar sin fricción. Es justo ahí, en la honestidad incómoda y en la aceptación mutua, donde empezamos a reconocer quiénes son esos seres que incluso en medio de nuestras contradicciones deciden quedarse. Ese es el parche. Sí, la idealización es el primer obstáculo, el segundo es más complejo. Aprender a ver el mundo desde los ojos del otro. Porque encontrar nuestra gente no se trata solo de estar presente, sino de comprender la lógica interna y a veces muy rara con la que cada persona se mueve por la vida. El filósofo Martin Buber decía: Toda vida verdadera es encuentro. pero ese encuentro no ocurre automáticamente. Debemos estar dispuestos a dejar de ver al otro como un espejo que confirma nuestra visión del mundo. En la familia, este choque se hace evidente. Kate quiere expresar en colores, caos creativo y cámaras digitales. Rick quiere protegerla desde su experiencia, desde ese miedo silencioso que guarda de los sueños que no se cumplieron. En psicología, Carl Rogers llamaba a esto escucha empática. No solo oír al otro, sino intentar comprender su mundo interno sin juzgarlo. Rogers decía que ser escuchado es tan cerca de ser amado que para la mayoría de las personas son casi indistinguibles. y cuando vemos a los Mitchell, entendemos que lo que les faltaba no era amor, sino escucha. El problema es que escuchar de verdad implica una vulnerabilidad incómoda. Significa aceptar que el otro puede estar sintiendo algo que no entendemos, que no controlamos y que incluso nos confronta. Por eso muchas veces elegimos la ruta rápida: aconsejar, corregir o minimizar lo que el otro siente. Rick no quiere herir a Kate cuando rompió su laptop, simplemente está actuando desde sus propias expectativas no resueltas, y Kate no quiere alejarse, pero habla desde la frustración de sentir que su voz no tiene espacio. En este punto el filósofo Søren Kierkegaard nos lanza un baldado de agua fría con la frase: la vida solo puede entenderse mirando hacia atrás, pero debe vivirse mirando hacia adelante. Los conflictos familiares funcionan igual. Solo entendemos por qué reaccionamos como lo hacemos después de que el caos ocurrió. Durante el momento, solo intentamos sobrevivir emocionalmente. En la película, estas dificultades se transforman en humor visual. Miedo. ¿Por qué sujetas a ese cerdo salvaje grande como a un niño?
No es un cerdo salvaje, es Monchi. ¿Qué? ¿Es un perro o...? Perro. Cerdo. Perro. Cerdo. Perro. Cerdo. Perro. Cerdo. Perro. Rebanada de pan. Error del sistema. ¿Qué les pasa? Es un perro. Eso creemos. Pero detrás de los memes, los robots, lo que no se muestra es un problema profundamente humano. Nadie sabe cómo comunicarse sin arriesgarse a mostrar sus partes más frágiles. Kate se refugia en la ficción porque allí controla la narrativa. Rick en el silencio práctico porque ahí el dolor pesa menos. Son estrategias emocionales, como diría la psicología cognitiva, creadas para protegernos desde la sensación de no ser comprendidos. Pero cuando esas estrategias chocan, aparece la desconexión, y aquí entra otro gigante de la filosofía. Emmanuel Levinas, creo que se diga así, si no, pido disculpa, Quien afirmaba que el otro no es algo que se entiende, sino alguien que se enfrenta. lo que quiere decir es que comprender al otro no es un proceso intelectual, sino un acto ético. Requiere detenerse, mirar, escuchar y permitir que el mundo del otro nos incomode un poco. Eso es justamente lo que los Mitchell aprenden a lo largo de la historia, que encontrar nuestra gente no es descubrir personas idénticas a nosotros, sino aprender a hacer espacio para lo que las hace distintas. Es aceptar que los demás no son versiones incompletas de lo que queremos que sean, sino universos completos que solo podremos conocer si bajamos nuestras defensas. Porque al final, como diría Whitcott, Ser humano es aprender a vivir con la incompletitud. nuestras relaciones también lo son, incompletas, imperfectas, a veces torpes, pero profundamente valiosas. Y bueno, hasta aquí hemos hablado de cómo aceptar diferencias y comunicarnos mejor para encontrar a nuestra gente, pero hay algo que también debemos reconocer con honestidad. A veces, nuestra gente no está en la familia en la que nacimos. Y eso no es una tragedia ni un fallo, ni un pecado social. Es simplemente una realidad humana que nadie nos enseña a aceptar. A veces, hay personas allá afuera que entienden nuestras rarezas mejor que quienes compartieron nuestras mesas desde pequeño. La psicología lo resume de manera precisa cuando dice: La pertenencia no se hereda, se construye. y es verdad, porque para algunas personas el hogar emocional no aparece hasta que encuentran a esos amigos con quienes pueden ser absurdamente auténticos. Los que entienden nuestros chistes internos sin contexto, los que celebran nuestros logros diminutos, los que conocen nuestras crisis existenciales a las 2 de la mañana y aún así siguen ahí al día siguiente. Eso también son nuestra gente. Hannah Arendt decía que La amistad es el lugar donde la verdad puede ser revelada sin violencia. y si eso no describe esas amistades que nos sostienen mejor que un antiestresante con olor a lavanda, realmente no sé qué lo hace. Hay amigos que no te piden explicaciones, que nos asustan de tus propios internos y que incluso te ayuda a ponerles correa para que no destruyan la sala emocional de tu vida. Y esto puede sonar como si estuviera contradiciendo toda nuestra tesis, pero no es así. Más bien, la completa, porque cuando hablamos de nuestra gente, nunca dijimos que ese título viniera escrito en el acta de nacimiento. A veces la familia, si es el lugar, los Mitchells con todo su caos terminaron encontrándose allí mismo, pero otras veces el encuentro ocurre afuera. El amor familiar no pierde valor por eso, simplemente aprende a convivir con la posibilidad de que haya otros vínculos iguales de importantes. Incluso la película nos da una pista. Los robots defectuosos Eric y Devorabot 5000 terminan siendo más comprensivos que muchos humanos. ¿Qué nos está diciendo esto? Que nuestra gente puede aparecer donde menos lo esperamos, en amigos, en parejas, en comunidades creativas o incluso en máquinas que tuvieron un glitch existencial. La idea es esta: no tienes que forzar que tu familia sea tu espacio perfecto, tampoco tienes que renunciar a ella. Solo tienes que permitirte encontrar, adentro o afuera, a esas personas que hacen que tu caos tenga sentido, que tu corazón tenga un lugar seguro y que tu historia se sienta contada en tu propio idioma.
Encontrar a nuestra gente no tiene que ver con perfecciones ni coincidencias mágicas, sino con esos vínculos donde podemos ser honestos sin miedo. A veces está en la familia, a veces está en los amigos y a veces en personas que llegan de la nada y entienden nuestros furbis internos mejor que nadie. Lo importante es reconocer quienes nos reciben como somos, quienes nos escuchan, incluso cuando no sabemos explicarnos, quienes hacen que nuestro caos sea un lugar habitable. Y aquí es donde The Mitchell vs. The Machine, o los Mitchells versus las máquinas, nos regalan una metáfora brillante. Una superinteligencia artificial capaz de dominar el planeta termina siendo derrotada por un simple vaso de agua. Una solución ridícula, casi absurda, pero increíblemente efectiva. Y esa escena nos recuerda algo esencial. No siempre necesitamos herramientas gigantes para resolver lo que nos separa. A veces basta con un gesto básico, una conversación honesta, un pequeño acto de empatía. Las relaciones no se arreglan con manuales imposibles ni discursos épicos. Muchas veces se transforman con detalles tan simples como ese vaso que simbólicamente desactiva la máquina que llevamos dentro las personas. Porque al final nuestra gente es ese con el que podemos ser raros, vulnerables y auténticos. Y aún así sentirnos en casa. Esa pequeña tribu que aparece para sostenernos, para escucharnos y para recordar que no hace falta complicarlo todo, que a veces con lo más sencillo, lo más humano, podemos salvar lo que pareciera perdido. Y bueno, si esta reflexión te acompañó un ratico, te hizo mirar tus vínculos desde otro ángulo, pues nada, bienvenido al Parche Bacatano, donde celebramos las rarezas, compartimos las reflexiones y abrimos espacios para conversar sobre todo lo que nos hace humanos. Quédate, que aquí todos estamos aprendiendo a encontrarnos, incluso con nuestras soluciones tipo vaso de agua.